Bien, hoy 30 ya de marzo del 2021. Estamos, bueno, esta semana un tanto corta, ¿no? Porque saben que el jueves y el viernes es feriado, además por el estado fue decretado inamovilidad por este repunte en los contagios, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a aperturar la unidad número 5, que trata de trigonometría básica. ¿Ya? Como pueden ver, acá está todo el material que ya les he compartido. Vamos a hacer un resumen de lo que tenemos acá, como siempre acostumbramos, ¿no? Muy bien. La trigonometría pues utiliza la medida, ¿no?, de razones juntamente con la medida de ángulos, ¿no? Para medir ángulos necesitamos necesitamos instrumentos realmente para medir ángulos, ¿no? Si ustedes van a la librería, pues pueden comprarse una regla para utilizar que es el transportador, ¿no?, clásico en los colegios. Bien, existen tres sistemas para medir ángulos. ¿Cuáles son? Vamos a tener el sistema sexagesimal, ¿ok? Para el sistema sexagesimal, también es el que se usa en el sistema internacional una vuelta tiene 360 grados sexagesimales. Así se representan los grados sexagesimales, una bolita en la parte superior derecha, ¿ya? 360 grados sexagesimales. Se subdivide en minutos, entonces un grado sexagesimal tiene 60 minutos, así se representa minutos, un palito en la parte superior. Y un minuto sexagesimal tiene 60 segundos. Se parece a los valores normalmente que nosotros manejamos en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir que un grado sexagesimal tendrá 3600 segundos, ¿no? Un grado sexagesimal tendrá 3600 segundos. Una vuelta, no olviden, en el sistema sexagesimal se representa por 360, ¿okay? Un grado entonces tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Bien, el siguiente sistema es el sistema centesimal, o también llamado sistema francés. En el sistema centesimal, una vuelta tiene 400 grados centesimales. Fíjense, a pesar de que se habla y suena igual, se escribe y se representa de distinta manera. Es la letra G minúscula como superíndice la que nos indica el valor en grados centesimales. Un grado centesimal entonces equivale a 100 minutos, se representa con 1000 de minutos, ¿no? Y un minuto centesimal equivale a 100 segundos, se representa por 6, ¿ok? Entonces, en el sistema centesimal, una vuelta entera equivale a 400 grados centesimales. Fíjense que a pesar que se escucha igual grados, ¿no?, se representa simbólicamente de forma diferente. En el sistema sexagesimal se representa pues por una bolita, ¿verdad?, que está como superíndice. En cambio, en el sistema centesimal se representa por una letra G minúscula, que también está como superíndice. Casi no se aplica o no se utiliza el sistema centesimal. Es bien raro, salvo para situaciones como esta, ¿no?, en las cuales estudiamos los distintos sistemas. El siguiente sistema es el sistema radial. En el sistema radial, una vuelta equivale a 2pi radianes. Se escribe así, 2pi radianes, ¿sí? Una vuelta equivale a 2pi radianes. Más que todo se utiliza esto en la parte de, por ejemplo, la mecánica, ¿no? Se trabaja con el valor de pi, eso sí, recordemos que pi es un número irracional, pero geométricamente pi es la razón que existe
entre la longitud de la circunferencia dividido entre su diámetro, ¿no? En un círculo, correcto, ustedes hagan la idea de un círculo, ¿no? La longitud de la circunferencia, si se puede medir, se le divide entre la longitud de su diámetro y nos sale un valor de pi. ¿Ya? Eso es lo mágico de este número. Si queremos saber un poquito más de historia, incluso hasta en la época en la época en la que más o menos se calcula que vivió Jesús, ¿no? Fuera del tema religioso, ¿no? Se conocía de este valor, así que no es nuevo, ya nos ha acompañado por muchos años. Bien, entonces ahí tenemos los distintos sistemas para medir ángulos. Para serles sincero, lo que más se utiliza son el sistema sexagesimal, cuando vamos a trabajar con ángulos, y el sistema radial, cuando nosotros vamos a trabajar con ángulos, pero con cálculos de longitudes. Más se utiliza eso en el tema de la mecánica, ¿ya? Entonces, para el tema de lo que es trigonometría en sí, utilizaríamos el primero, el sistema sexagesimal, porque en base a ello se va construyendo las razones trigonométricas. Ahora bien, se estarían preguntando ¿y cómo podemos nosotros pasar de un sistema a otro? Pues de la siguiente manera, ¿no? En el sistema sexagesimal, una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. En el sistema centesimal, una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Y en el sistema radial R, una vuelta equivale a 2 pi radianes. Ahí está. Esta es la forma. En realidad aquí estoy representando varias ecuaciones, ¿no? Es una igualdad. Son fracciones, como diríamos, equivalentes. Y si nosotros reducimos, al final podríamos obtener, miren, S, la mitad de 300 es 180. C, la mitad de 400 es 200. R, la mitad de 2 es 1, o sea, quedaría pi radiante. Si nosotros vemos en las páginas o libros, generalmente se utiliza esta ecuación, ya esta comparación, ecuación, en caso nosotros quisiéramos pasar de un sistema a otro. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos los distintos sistemas para medir ángulos, sus equivalencias y la ecuación para pasar de un sistema a otro. Si tenemos alguna consulta hasta acá, les escucho. Muy bien, continuamos. ¿Qué es una razón? Una razón, jóvenes, una razón es una comparación, ¿correcto? Es una comparación. Caramba, inteligencia artificial falla cuando no debe fallar. Comparación. Tenemos en realidad dos maneras de comparar cantidades, ¿sí? En realidad tenemos dos tipos de razones. Tenemos la razón aritmética y tenemos la razón geométrica. De esto vamos a profundizar más, hay una unidad completa de esto, pero debo adelantar para más o menos entender la palabra, ¿no? Entonces, dentro de la razón geométrica, la forma de comparar números es mediante una fracción, ¿correcto? Sí, es mediante una fracción. Entonces, una fracción es una razón geométrica, porque es una comparación mediante una división. Por fin, la razón aritmética, ¿cómo comparas?
En la razón aritmética comparas mediante la diferencia, una resta. Muy bien, nos quedamos entonces con este concepto, que una razón es una comparación y una razón geométrica es una comparación mediante una fracción. Entonces, en el tema de razones trigonométricas, se utiliza bastante, este concepto nace de la figura de un triángulo rectángulo. Todos nosotros conocemos un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar acá un triángulo rectángulo. Esperemos que esta vez si la inteligencia artificial nos ayude. Muy bien, ahí está. ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? ¿Qué es un triángulo en realidad? Un triángulo es una figura geométrica cerrada que tiene tres lados, ¿verdad? Tiene los siguientes elementos. Tiene tres puntos o vértices. Generalmente esos vértices se representan por letras mayúsculas. Voy a representarlo por A, por B y por C, en un orden aleatorio, ¿eh? No necesariamente tiene que ser en ese orden, pero se representan por letras mayúsculas. En un triángulo rectángulo se llama rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados. No lo veo, profe. Se representa por este rectangulito así pintado. Ese es un ángulo de 90 grados. Perdón, ¿qué dice Pablo? Correcto. Ese cuadrito pintadito hace referencia a un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto. Por si acaso también nosotros tenemos una unidad completa de ángulos, entonces que no me estoy deteniendo tanto allí, ¿ya? Entonces, en un triángulo rectángulo, sus lados tienen sus nombres particulares. El lado más grande, que es muy notorio, se le llama hipotenusa. ¿Ya? El lado más grande se le llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Catetos. Muy bien. Entonces, como ya hemos identificado que un ángulo mide 90 grados, los otros ángulos tendrán otras medidas, pero esas medidas no son mayores a 90 grados, entonces se conocen como ángulos agudos. Vamos a ponerle acá, por ejemplo, una letra del alfabeto griego. Normalmente se estila representar por una letra del alfabeto griego. Voy a poner acá alfa y acá voy a poner beta. Muy bien. Entonces alfa y beta son ángulos internos de ese triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, dependiendo desde dónde esté el observador, si el observador está mirando desde acá, vamos a poner el ojo, correcto. Entonces, para el ángulo alfa, ¿ok? Su cateto, el que está al otro lado de él, se conocerá como opuesto, y el que está pegado a él se le conocerá como adyacente. Repito, dependiendo de dónde estés observando. Si estás observando desde el vértice A, o sea, desde el ángulo alfa, su cateto opuesto, ¿no?, estará en el lado BC, y tu cateto adyacente, o sea, pegado aquí, estará en el lado AC. Por eso es que yo no le pongo nombre cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Por qué? Porque va a depender desde dónde estés observando. En cambio, si estás observando desde el vértice B, para el vértice B, y más precisamente para el ángulo beta, su cateto opuesto estará en el lado AC y su cateto adyacente estará en el lado BC. ¿Correcto? Vamos a definir eso entonces. Lo ponemos por acá. ¿Ya? Y de esto pues nace un famoso teorema, ¿verdad? Que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, que en este caso viene a ser el lado AB, voy a poner acá el lado AB al cuadrado, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. O sea, en este caso va a ser el lado AC al cuadrado más el lado BC al cuadrado. ¿Recuerdan ustedes el tema de números decimales? Yo les decía que no representen al número decimal periódico puro por una línea vertical o horizontal, perdón, porque eso representa otra cosa. Ahí está, ¿no?
Esto representa pues un segmento, ¿no? Un segmento. Profe, he visto la fórmula, pero en internet he visto que la fórmula es igual a cuadrado, igual. Pues claro, aquí a los lados no le estamos poniendo una letra o un valor, simplemente estamos tomando los segmentos, ¿ok? Para no confundir. Muy bien, entonces, ya sabemos entonces que en este triángulo los catetos y tiene hipotenusas. Vamos nuevamente a dibujar el triángulo. Ya hemos reconocido el teorema de Pitágoras. Lleva ese nombre, es el famoso matemático, ¿no? Pero ahora se sabe pues que se han descubierto algunos libros antiguos en la India que datan de mucho antes del nacimiento de Pitágoras, en el cual ya se mencionaba ese teorema. Así que posiblemente Pitágoras también supo de ese teorema en sus viajes hacia la parte asiática, ¿no? Se conoce eso. Muy bien, entonces, ahí están los vértices, no le he cambiado nada. Pero esta vez al lado C se le va a poner el lado C minúscula. Al lado A se le va a poner el lado A minúscula. Y al lado B, perdón, al vértice B se le va a poner B minúscula. Le he puesto ya letras. Si le ponemos letras, ¿cómo quedaría el teorema de Pitágoras? C al cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? B cuadrado. Más o menos quedaría así. No cambia en realidad. Pero vamos a las razones trigonométricas. Se llaman razones trigonométricas porque vamos a comparar cantidades en base a los catetos, a la hipotenusa del triángulo rectángulo. Existen 6 razones trigonométricas. ¿Cuáles son? La razón seno, la razón coseno, la razón tangente, ¿ya? Un poquito por acá. La razón cotangente, la razón secante y la razón cosecante. ¿Sí? Entonces existen esas 6 razones trigonométricas, ¿ok? 6 razones: seno, coseno, tangente, ¿no? Cotangente, secante, cosecante. Como les había dicho, las razones trigonométricas se llaman así porque comparamos dos cantidades en forma de una división. La razón seno es igual al cateto opuesto, voy a llamar cateto opuesto como CO, entre la hipotenusa. La razón coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La razón tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y los otros que quedan son los inversos. Por ejemplo, la razón cotangente es el inverso de la tangente, o sea, cateto adyacente es el cateto opuesto. ¿Se dan cuenta? La razón coseno es igual, la razón secante es igual al inverso de la razón coseno, o sea, hipotenusa entre cateto adyacente. Y por último, la razón seno es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. ¿Ok? Ahí tenemos. Muy bien. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Muy bien. No. Entonces, en el manual también están ahí a qué equivale la razón trigonométrica. Hay que entender entonces. Una razón en matemática es una comparación, ¿ya? Hay dos maneras de comparar cantidades o números o expresiones o valores. Uno es restando, que se llama razón aritmética, y otra es dividiendo, que se llama razón geométrica, ¿no? Que hace referencia al tema de fracciones. Entonces, esa razón geométrica es la que se toma para dar inicio al tema de razones trigonométricas. Entonces, si digo razón trigonométrica, es una comparación
entre los lados de un triángulo rectángulo, teniendo en cuenta sus ángulos internos. Recordemos que aquí hemos dicho que los ángulos internos de este triángulo son, voy a poner de otro color, aquí le corresponde alfa, pudo haber sido otra letra griega, no hay problema, y aquí beta, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos determinar la razón trigonométrica de un ángulo en particular, ¿cómo sería? Vamos a esto. En este triángulo voy a tener seno, se abrevia así, sen, y luego va el ángulo de alfa, igual fracción. El seno o la razón seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Si estamos queriendo determinar del ángulo alfa, observo que el lado opuesto del ángulo alfa es el lado A. Muy bien, y ese vendría a ser su cateto opuesto. Entonces tendría acá el lado A. Y su hipotenusa es el valor C. Coseno se abrevia así, cos. Y luego va el ángulo, alfa. Fracción. Según lo que hemos puesto acá, el coseno es cateto adyacente. Del ángulo alfa, su cateto adyacente es el lado que está cerca, pegado a él. En este caso es el lado B. Y es lo que vamos a poner aquí, el lado B. Y la hipotenusa sigue siendo la misma, que es el lado C. ¿Correcto? Seguimos. Tangente, que se abrevia así, con tan, o también lo vas a encontrar como TG, o también lo vas a encontrar como TN, ¿ya? O tiene como 4 distintas formas de abreviar tangente. Tangente del ángulo alfa, según la fracción arriba, es cateto opuesto, que viene a ser A, entre cateto adyacente, que viene a ser B. Muy bien. Cotangente, que se vea como cos, cotangente de alfa, será el inverso de tangente, o sea, B entre A. ¿Ya? Secante de alfa, se abrevia como sec, es el inverso del coseno, o sea, será C entre B. Y luego tenemos cosecante de alfa, que se va a abreviar como CSC, será igual al inverso de seno de alfa, o sea, C entre A. Entonces, por cada ángulo voy a tener 6 razones trigonométricas. Así como nosotros hemos determinado la razón trigonométrica del ángulo alfa, que pertenece a ese triángulo, también nosotros podríamos determinar la razón trigonométrica del ángulo beta, ¿no? Solo que en beta su cateto opuesto pues vendría a ser el lado B, ¿no? Lo que en alfa viene a ser su cateto adyacente. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, profe. Muy bien, vamos a ver entonces un ejemplo. Ya les voy a dar un caso. Vamos por acá. Los clásicos ejemplos que se presentan. Determinar las 6 RT, o sea, razones trigonométricas de alfa. Alfa va a ser el ángulo. ¿Dónde? Aquí les voy a dibujar el triángulo. Ahí está. Y la inteligencia artificial me ayuda. Muy bien. ¿Ves? Por algo sirve. Entonces el ángulo alfa va a estar acá. ¿Correcto? El ángulo alfa va a estar ahí. Después tenemos también el 10. Este cateto va a medir 6. Muy bien. Nada más. Profe, ahí te falta un valor. Claro. Fíjense. En ese triángulo que nos han dado, ese ángulo alfa, del cual nos piden sus razones trigonométricas, en el triángulo nos falta un lado, ¿verdad? Que viene a ser el lado opuesto, ¿no? El lado opuesto al ángulo alfa, ese es su cateto opuesto.
viene a ser un cateto. Díganme ustedes, ¿qué debo aplicar para poder calcular ese cateto teniendo como dato un valor, el valor de la hipotenusa y el valor del siguiente cateto? ¿Qué debería aplicar acá? El coseno, entonces. Ya, muy bien, pero si quisiera calcular la razón seno, no podría, no tengo ese lado. Y a mí me están pidiendo acá las 6 razones trigonométricas. Para calcular o determinar las 6 razones trigonométricas, necesitamos que el triángulo tenga sus 3 lados muy bien definidos. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese lado que está faltando? Igualando al cuadrado todo, así con utilizando la fórmula. ¿Y cómo se llama esa fórmula? Los demás recuerdan, hace un momento acabo de mencionar. No. Creo que sí, hipotenusa al cuadrado igual a... Ya, muy bien, pero ¿qué nombre tenía ese? Hipotenusa sobre cateto adyacente, profe. No, creo que no están atentos. Debo aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí está. Correcto, de Pitágoras, ¿no? Que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Por qué debo aplicar eso? Porque no tengo uno de los lados. Entonces voy a ponerle acá x. Entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Muy bien. 10 al cuadrado es 100, igual 6 al cuadrado es 36, más x al cuadrado. Ese 36 pasa a restar. 36, ¿no? Menos 100 menos 36, ¿cuánto será? 64, ¿verdad? Muy bien. Ese exponente cuadrado pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada 64. ¿Qué número multiplicado dos veces da 64? El 8. Por lo tanto, entonces, este cateto vale 8. Una vez que ya hemos logrado determinar el valor de ese cateto, utilizando el teorema de Pitágoras, ya podemos determinar las 6 razones trigonométricas de ese ángulo. La razón coseno, la razón coseno, la razón tangente. Seno de alfa será cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto de alfa en este triángulo? 8, muy bien. Y su hipotenusa viene a ser 10. ¿No? Si se puede reducir, se reduce. Mitad es 4, mitad es 5. Por lo tanto, la razón trigonométrica seno del ángulo alfa es 4 quintos. La razón coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente de alfa? 6, correcto, es el lado que está pegado a él, entre la hipotenusa, que es 10. Reducimos, sacamos mitad, 3, mitad, 5. Por lo tanto, el coseno del ángulo alfa en este caso es 3 quintos. Y por último tenemos la tangente. Aquí es igual tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces el cateto opuesto de alfa es 8 y su cateto adyacente es 6. Si se puede reducir, se reduce. Mitad de 6 es 3, mitad de 8 es 4. Por lo tanto, la razón tangente es 4 tercios. Si ya tengo esos 3 primeros, de inmediato puedo tener los 3 siguientes. Cotangente de alfa, secante de alfa y cosecante de alfa, que son los inversos. Cotangente es el inverso de tangente, 3 cuartos.
secante es el inverso de coseno, 5 tercios. Y cosecante es el inverso de seno, 5 cuartos. Muy bien, de esa manera ya hemos determinado las 6 razones trigonométricas de este triángulo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ninguna consulta. Muy bien. Hay un caso para que ustedes desarrollen. Vamos a determinar las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa en este triángulo, parecido al anterior, ¿ya? Para que ustedes se guíen del ejercicio anterior. Muy bien. Determinen entonces las 6 razones trigonométricas del ángulo alfa. 5 minutos. Entonces, en este caso del triángulo, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Entonces, ustedes utilizando el teorema de Pitágoras lograron determinar el valor de x. ¿Cuánto les salió el valor de x? 25. 25, ¿no? Entonces, la razón seno de alfa, ¿cuánto le sale? 4/5. 4/5. Coseno, 2/5. Profe, ¿y eso 15? ¿Por qué veo 15 acá? coseno, Me sale 3/5, profe. tangente, 4/5. ahí está, ¿verdad? Y las siguientes son los inversos. La cotangente será 3/4, la secante será 5 tercios y el cosecante será 5 cuartos, ¿no? Bien, ¿alguna consulta en este caso? No, profe. Muy bien. Continuamos con el siguiente. Acá nos están proponiendo, nos dice, convertir en medidas sexagesimales 3/4 pi radianes. Entonces vamos a pasar de un sistema a otro. Para eso hay que recordar que de sexagesimal entre 180 grados es igual a centesimal entre 200 grados, que es igual a radian entre pi radianes. Entonces, si solamente voy a convertir de radianes a sexagesimal, pues voy a necesitar solamente estas dos ecuaciones, nada más. Entonces, eso es lo que voy a utilizar acá. S entre 180 grados es igual a R entre pi radianes. ¿Sí? Sexagesimales, hay no es 400 y en el otro es 360. Estoy utilizando la fórmula que nosotros ya hemos... Sería la que le puso de la mitad. esta. Bien, continuamos entonces.
Entonces, ya determinado una vez qué fórmula vamos a utilizar, antes de sustituir los valores debemos despejar la fórmula. Si nosotros queremos en sexagesimales, entonces ese debe estar solito y ese 180 va a pasar a multiplicar. Muy bien, ahora ya podemos reemplazar el valor del ángulo, que es 3 pi cuartos, ¿verdad? Entonces ese es igual a 3 pi cuartos pi radianes multiplicado por 180 grados sexagesimales. Fíjense cómo este valor se va, acá también es radianes, este valor se va, puedo sacar acá mitad de 4 es 2, mitad de 180 es 90, mitad de 2 1, mitad de 90 es 45. Entonces voy a tener S igual a 3 por 45, ¿verdad? Y 3 por 45, 5 por 3 es 15, llevo una, 3 por 4 es 12, más uno que he llevado es 13. Entonces ahí tenemos el equivalente a 3 cuartos pi radianes en radianes, ¿no? Es 135 grados sexagesimales. ¿Alguna consulta? Entonces, por favor, puedes volver a repetir. En las fórmulas que nosotros tenemos, hemos llegado a concebir estas fórmulas, ¿verdad? Al inicio hemos estado con eso. Entonces, como nos piden pasar de radianes a sexagesimales, la ecuación del medio es la que está sobrando. Entonces, solamente vamos a utilizar de sexagesimal a radian, esta fórmula de acá. Y luego, como vamos a calcular sexagesimal, vamos a despejar, así se llama, despejar S. Entonces ese 180 que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar. Una vez hecho esto, sustituyo el valor de R, que es 3 cuartos pi radianes, dividido todo entre pi rad, ¿no? Multiplicado por 180. Elimino el valor de pi, simplifico el valor radianes, extraigo 2 veces mitad y obtenemos 3 por 45, ¿no? Y 3 por 45 es 135 grados sexagesimales. Por lo tanto, 3 cuartos pi radianes es 135 grados sexagesimales. ¿Consultas? Ese 3 es el valor de R. 3 cuartos. Muy bien. Con esa, ¿alguna otra consulta? A ver, vamos a desarrollar parecido, fíjense de lo que acabamos de explicar. Parecido, vamos a convertir pi medios radianes a sexagesimales. Utilicen la misma fórmula. Les voy a dar 3 minutos. Otro típico caso en el tema de razones trigonométricas son cuando nos dan una condicional. Ahí dice sí, ¿no? Una condicional. Entonces, si el seno de alfa es un medio, determinar las 6 razones trigonométricas de alfa. ¿Cómo construir las 6 razones trigonométricas de un ángulo cuando nos dan solamente una de ellas? Debemos valernos en este caso por lo que ya sabemos, a qué es igual a la razón seno, ¿verdad? ¿No? En el cálculo de la razón seno, en el caso de alfa, es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa.
Entonces ya sabemos que el cateto opuesto es un equivalente a 1 y la hipotenusa es un equivalente a 2. Con esos datos podemos construir un triángulo. ¿Ok? Con esos datos podemos construir un triángulo. Lo que vamos a hacer, voy a construir el triángulo. Ahí está. Esperemos que me ayude acá. Ahí, no, está mal. Tiene que ser un triángulo rectángulo. Ahí está, ¿no? Un triángulo rectángulo. Voy a situar acá mi ángulo alfa. Y su cateto opuesto pues será este, 1. Su hipotenusa será esto, el 2. Entonces me faltaría determinar el valor de ese cateto, que es el cateto adyacente. ¿Cómo lo voy a hacer? Aplicando el teorema de Pitágoras, que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿verdad? 2 por 2 es 4, 1 por 1 es 1, más x al cuadrado. Entonces ese 1 pasa a restar, por lo tanto, este cateto es raíz cuadrada de 3. Y con ese resultado nosotros ya podemos determinar las otras razones trigonométricas. Ya puedo determinar el coseno de alfa, que sería igual a raíz cuadrada de 3 entre 2. Ya puedo determinar la tangente de alfa, que sería igual a 1 entre raíz cuadrada de 3. Este hemos visto un ejemplo nosotros de racionalización. Entonces este es igual a raíz cuadrada de 3 entre 3. Fíjense. Entonces, resumiendo, en algunas situaciones nos pueden partir desde una condicional. O sea, nos dan una razón trigonométrica y en base a eso construimos el triángulo. Para eso hay que recordar pues exactamente las 6 razones trigonométricas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien. A ver ustedes para que construyan lo siguiente. Vamos acá. Hacemos acá. Si el coseno de alfa es igual a raíz cuadrada de 2 entre 2, determinar las 6 razones trigonométricas de alfa. Ahí está. Ahí, jóvenes, intentemos calcular las 6 razones trigonométricas de alfa. Guíense del ejemplo anterior. Les voy a dar 5 minutos. Compartan su resultado por el chat, por favor. Vamos a lo siguiente de curso. Así, al igual que en nuestra historia, nosotros tenemos algunos personajes notables de nuestra historia, ¿no? Héroes, escritores, científicos, ¿correcto? Vivos, algunos muertos ya. Al igual que, no haciendo ese paralelismo, en el mundo de las razones trigonométricas, en el mundo de los triángulos, tenemos algunos triángulos notables, ¿okay? De todos los que pueden existir, tenemos algunos que sobresalen, igual que los personajes de nuestra historia. Entonces, ¿cuáles son? Pues acá están, ¿no? En el colegio seguramente hemos aprendido 2 o 3 de ellos, pero en realidad hay más, y ahí lo tienen ustedes, ¿no? Y de esos triángulos notables se determinan las razones trigonométricas justamente de esos ángulos notables, ¿no? Si tenemos triángulos notables, dentro de esos triángulos hablan ángulos notables. Y ahí tenemos pues las 6 razones trigonométricas de esos ángulos. Bueno, hay más en realidad, ¿no? Acá han tratado de resumir algunos de ellos. Fíjense, el de 8 grados, 15 grados, 16 grados, 37 medios, 53 medios, el de 30, 37, 45, 53 y 60.
dará la razón de que estos últimos son los clásicos que normalmente nosotros vemos en nuestros estudios en el colegio, ¿verdad? El de 30, el de 37, el de 45, el de 53 y el de 60. Disculpadme, estoy un poquito agripado, ¿ya? Entonces, los anteriores no es que sean nuevos, sino por obvias razones, por conocimientos que faltan todavía, no se da en el colegio, ¿no? Pero ahí están. Más que todo tienen que ver varios números con radicales, ¿no? Con raíces. ¿Y cómo es que se aplica esto? No les voy a pedir pues que se memoricen estos resultados, para nada. Hay que construir más bien esta tabla en nuestro carrusel de formulario. O sea, esta tabla va a pasar a formar parte de nuestro carrusel de formulario. ¿Para qué? Para cuando hay que resolver un ejercicio, un caso, pues sea citado, ¿no? O sea, sea revisado por nosotros. ¿Y cómo es que se aplica ya este tipo de cosas o de cálculos? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner acá calcular el valor de m, ¿no? Calcular el valor de m. M es igual a tangente de 30 grados menos el seno de 53 grados. Fíjense, ya nos están poniendo, no para construir el triángulo, ya nos están poniendo una razón trigonométrica de un ángulo. ¿Qué hay que hacer? Hay que revisar el cuadro y ver cuál es el equivalente numérico de estas razones trigonométricas. ¿Ok? Tangente de 30. Voy a revisar acá. Les decía, voy a revisar acá tangente de 30 grados. Ubico acá el ángulo de 30 grados y busco la razón tangente. Y ahí está. La tangente de 30 grados es 1 entre raíz cuadrada de 3. Y ese es el valor que voy a reemplazar acá. ¿Ok? Entonces ponemos acá m igual a 1 entre raíz cuadrada de 3. Menos, ahora necesitamos el seno de 53 grados. Voy a la tabla nuevamente. Busco, busco el ángulo de 53 grados. Y la razón seno de la primera y es 4 quintos, ¿verdad? 4 quintos. Y ese valor voy a reemplazarlo acá. Muy bien, 4 quintos. Una vez sustituido todos los valores de las razones trigonométricas, termina allí el tema de razones trigonométricas y pasamos a otro tema que nosotros ya hemos pasado, ¿no? Fracciones, ¿no? Racionalización. Aquí había que calcular una racionalización donde obtendríamos raíz de 3 entre 3 menos 4 quintos. Entonces, sacando el MCM obtendríamos 5 raíz cuadrada de 3 menos 12, todo esto dividido entre 15, ¿no? Obvio, acá, ojo, para pasar de aquí hasta acá he hecho por lo menos un resumen de 4 o 3 líneas, ¿no? Hay que determinar el MCM, hay que dividir, multiplicar y todo lo demás. ¿Ok? Bien. La ventaja de este tipo de casos es de que ya no hay que calcular ni la hipotenusa ni el cateto adyacente, porque ya cuando tenemos la tabla ya podemos ir construyendo, entonces ya podemos ir construyendo los casos, ¿no? Simplemente revisamos la tabla y sustituimos el valor. ¿Ok? Sustituimos el valor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entendido, profe. Profe, ¿puedo mandar la tabla? Ya, vamos a enviar la tabla. Perdón.
por el chat, ¿ya? Les voy a pedir un favor que después algún compañero de ustedes lo comparta por el WhatsApp. Cuando estoy transmitiendo, o sea, compartiendo mi pantalla, se me dificulta por el WhatsApp enviarles algún tipo de información, porque creo que el mismo hecho de compartir mi pantalla no, consume, creo que todo el ancho de banda de su vida, ¿no? A ver, ustedes calculen el valor de n, que va a ser igual a coseno de 37 grados más seno de 53 grados menos tangente de 45 grados. Le voy a dar 5 minutos para que intentemos calcular este valor, y ya saben ustedes el secreto, solamente hay que revisar las razones trigonométricas de la tabla. A ver, 5 minutitos. A ver, 4/5. ¿Cuál es el seno de 53 grados? Igual, 4/5, También 4/5. Menos. ¿Cuánto es la tangente de 45 grados? 1, muy bien. Entonces fíjense, después del momento de sustituir los valores de las razones trigonométricas, ya, después de sustituir, ahí acaba el tema de trigonometría y nos estamos pasando ya al tema de fracciones. Fíjense, eso es lo bueno de este tema, solamente basta con conocer. No lo estoy pidiendo que se memorice, ¿no? Humanamente es casi muy complicado memorizarse todos los valores de esa tabla, pero sí tenerlo en la mano y sustituirlo, ¿ok? Entonces ahí tenemos 4/5 más 4/5 menos 1 menos 1. ¿Alguien lo ha intentado desarrollar? ¿Sí? Sí, te escucho. Como es homogénea, profe, se le puede sumar normal. A ver, lo de la calculadora científica, bueno, sí. Hay calculadoras científicas de buen, vamos a decir, de buen desarrollo, en el cual ustedes pueden poner la operación y tienen la capacidad, algunas de estas calculadoras, de darnos el resultado, ¿no? En cambio hay otras ya que datan de hace mucho tiempo, en el cual tiende a salir como resultado pues números decimales. No hay problema, lo pueden comprobar sus resultados ahí. Lo que no deben hacer es confiarse y decir el resultado que te muestra la calculadora científica, ese es el resultado. Profe, entonces me estás diciendo que la calculadora me está engañando. No, sino es que yo no estoy verificando u observando cuáles son tus formas de ingresar datos a esa calculadora. Hay calculadoras científicas las cuales admiten para calcular razones trigonométricas una forma de ingresar datos, ¿ya? De repente lo estás haciendo de una manera no correcta y obviamente te va a botar un resultado, pero no significa que ese resultado esté correcto. Por eso tengan una alerta, ojo, tengan una alerta ahí. Regresando al caso, el compañero nos dice que como acá son homogéneas, profe, yo puedo sumar. Efectivamente, podemos sumar, ¿no? Sin tocar el 1. Y luego aplicar la técnica que les enseñé para sumar o restar una fracción con un entero, ¿no? 5 por 1 es 5. Movemos un poquito la pizarra. Dividido entre 5. 8 menos 5 es igual a ¿cuánto? 3, ¿verdad? Entonces el resultado es 3/5. ¿Sí? ¿Coincidimos en el resultado? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Excelente.